Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contamos todo sobre el anuncio oficial del lanzamiento del Vision Pro en los Estados Unidos. También los problemas recientes de Apple con iOS 17.3 y cuyo lanzamiento es inminente. Os pondremos al día con las últimas informaciones sobre cómo Apple usará la inteligencia artificial para mejorar a Siri y sus principales aplicaciones. Hablaremos del polémico precio que podrían tener los iPad Pro con paneles OLED. Os mostraremos nuevas imágenes realistas de cómo se verán los próximos iPhone 16 Pro y 16 Pro Max y cerraremos con una noticia curiosa relacionada con un iPhone que sobrevivió a una caída de casi 5.000 metros de altura. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos al primer recopilatorio de noticias del 2024. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros un año más y por no perder las buenas costumbres, quiero también dar las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido en estos últimos días a la Manzana Mordida Plus. De verdad, muchas gracias a cada uno de vosotros y por supuesto os animo a visitar lamanzanamordida.com si queréis apoyar nuestro proyecto y además disfrutar de contenido extra como un podcast, cursos, nuestra comunidad de Telegram y regalos mensuales. Precisamente ahora mismo estamos regalando un iPhone 15 Pro que en unos días pues se lo daremos a uno de nuestros suscriptores. Y antes de comenzar con el repaso a todas estas noticias, que como veis hay bastantes, vamos con un consejo de nuestro patrocinador, Zurich Clink. Zurich Clink es la solución perfecta para proteger tus dispositivos Apple. Este seguro te ofrece la tranquilidad de saber que tus equipos están cubiertos ante cualquier eventualidad. ¿Te preocupa que tu iPhone se dañe por un accidente con líquidos o un problema eléctrico? Zurich Clink te cubre. ¿Y si te roban tu MacBook con fuerza? También estás protegido. Lo mejor de todo es que con Zurich Clink puedes estar seguro de que en caso de siniestro tu dispositivo será reparado en un taller oficial de Apple y con piezas originales. Esto no solo garantiza la calidad y rendimiento de tu dispositivo, sino que además asegura que la garantía de tu equipo se mantenga intacta. Zurich Clink te ofrece flexibilidad con sus modalidades de seguro. Puedes optar por la modalidad On Demand, que te permite pagar solo por el tiempo que uses tu seguro, o la modalidad anual. En caso de siniestro solo tienes que abrir la app de Zurich Clink y gestionar tu caso de manera sencilla y 100% online. Así puedes resolver cualquier problema con tu dispositivo Apple de manera rápida y eficiente. En resumen, Zurich Clink te ofrece una protección completa y flexible para tus dispositivos Apple, con la comodidad de gestionarlo todo desde su app. Es la tranquilidad que necesitas para disfrutar al máximo de tus equipos Apple. Usando el link que os dejamos en la descripción y el código LAMMORDIDA15 en el proceso de contratación, obtendréis un 15% de descuento exclusivo solo para vosotros. Aprovechad. Bueno, y empezamos. Y es que sí, esta semana Apple ha hecho oficial la fecha de lanzamiento del esperado Vision Pro para el próximo 2 de febrero. Este mismo lunes hizo un comunicado en su página web avisando que habrá un periodo de reservas que comenzará el día 19 de enero, es decir, en poco más de una semana. En el comunicado, Apple resume las principales características de este nuevo producto, además de confirmar algunas otras que todavía quedaban pendientes de concretar, como el contenido de la caja y el precio de las lentes que podremos adquirir aparte. Con respecto a esto último, había rumores que sugerían que el precio de las lentes con prescripción podría rondar entre los $300 y $600, pero finalmente costarán $149. Y en el caso de querer comprar las lentes con menos graduación y más pensadas para lectura y vista cansada, el precio será de $99. En la caja, Apple también incluirá dos tipos de correas para sujetar el Vision Pro en nuestra cabeza. Estas que os estaré poniendo en imagen y que se diferencia en que, una de ellas añade una tira extra en la parte superior para reducir la sensación de cansancio cuando vayamos a usarlas durante largas sesiones. Otro detalle interesante que hemos conocido en estos días a raíz del inminente lanzamiento es el tamaño de su almacenamiento interno. El Vision Pro vendrá con 256 GB de almacenamiento, al menos la versión de salida, que cuesta $3.499. Y digo esto porque en las últimas horas está comentándose que quizás Apple ofrezca versiones de más almacenamiento. Al menos algunos kits de desarrollo estaban equipados con 1 TB de almacenamiento, y también porque en el comunicado Apple dice literalmente a partir de $3.499 con 256 GB de almacenamiento, dejando, por tanto, la puerta abierta a versiones superiores.
Además, Apple hizo un comercial para promocionar su visor y que a modo de curiosidad tiene muchas semejanzas con el anuncio del primer iPhone tal y como os comenté en mi cuenta de X hace unos días. En ella podéis ver ambos anuncios de forma completa y así comparar. Aquí, por temas de copyright, pues no me atrevo a ponerlos. En fin, veremos qué tal resulta el lanzamiento de este Vision Pro. Según Ming Chi Kuo, la demanda inicial será bastante alta, por lo que es esperable que se agoten bastante rápido una vez que se abran las reservas. Y cuando digo demanda alta me refiero a si tenemos en cuenta las unidades que hayan podido fabricar. Para que os hagáis una idea, según informes recientes, se espera que Apple haga menos de 400.000 unidades en 2024 debido a algunos problemas en la fabricación. Si queréis saber más sobre el Vision Pro, no os perdáis el podcast que hemos publicado esta semana en La Manzana Mordida Plus y en el que Fabián, David y yo hemos hablado largo y tendido sobre el comunicado y las claves de este producto de cara a su lanzamiento. Esta semana también Apple ha lanzado la tercera beta para desarrolladores y también su correspondiente beta pública de los próximos sistemas operativos que se actualizarán en apenas 2 semanas. Estábamos a la espera de ver qué hacía Apple con la beta de iOS 17.3 después del auténtico desastre con la segunda beta, la cual acabó bloqueando muchos iPhone de usuarios que la instalaron y por lo que se vio obligada a retirarla de sus servidores. El otro día hicimos un vídeo hablando sobre las novedades y analizando el rendimiento de esta tercera beta, pero lo más importante que debéis saber es que el lanzamiento de la versión final está a la vuelta de la esquina. Sin ir más lejos, la semana que viene deberíamos ver la versión Release Candidate y el lunes 22 de enero la versión final. Os animo a que no os perdáis el vídeo que subimos si queréis conocer todas las novedades que hemos visto hasta el momento. De todos modos, el mismo día del lanzamiento subiremos nuestra correspondiente review para que estéis al tanto de todo antes de instalarla. Apple podría anunciar una nueva versión de Siri con capacidades de inteligencia artificial generativa en la WWDC de este año, según un filtrador llamado Jeux y del que ya hemos conocido algunas filtraciones en el pasado de las que, nos hemos hecho aquí en estos vídeos. La nueva versión de Siri usaría el modelo Ajax, que está basado en el GPT de Apple, que Bloomberg ya mencionó en julio del 2023. Si esto se termina confirmando, Siri sería más personalizable y sería capaz de entender nuestras peticiones usando un lenguaje natural. Apple también está considerando usarlo para agregar funciones de autocompletado y resumen automático a sus aplicaciones principales y a sus apps de productividad, como son, por ejemplo, Pages y Keynote. La inteligencia artificial en otras apps como Xcode contará, por ejemplo, con capacidades para completar el código y en Apple Music podrá automatizar la creación de listas de reproducción. También Apple estaría trabajando en enlaces para que la nueva versión de Siri se conecte con varios servicios externos, probablemente a través de una API, o incluso añadir un servicio de suscripción como en ChatGPT Plus para aquellos que quieran beneficiarse de ciertas características de inteligencia artificial que puedan ser exclusivas para usuarios de pago. Lo que está claro es que 2024 es el año en el que Apple tiene que dar un paso adelante importante a nivel de inteligencia artificial si no quiere perder la carrera con sus competidores. Más que nada porque, por ejemplo, Google ya anunció que su asistente se va a integrar con su chatbot de inteligencia artificial BART, así que veremos si en la conferencia de desarrolladores Apple hace un gran anuncio que por fin convierta a Siri en el asistente que muchos estábamos deseando desde hace tiempo. Y ya que hablamos de cosas que podrían ver la luz en la WWDC 2024, vamos con otra, y es que Apple al parecer presentaría ahí una nueva versión del Mac Studio y del Mac Pro con chip M3 Ultra. El chip M3 Ultra sería el más potente de la serie M3 y contaría con el doble de núcleos de CPU y GPU que el M3 Max, concretamente con hasta 32 núcleos de CPU y 80 núcleos de GPU. A nivel de diseño no se esperan grandes cambios, ya que las actualizaciones se basarían simplemente en actualizar sus procesadores a la nueva generación. Según pasen las semanas, seguramente que se vayan concretando más detalles sobre los próximos ordenadores de Apple, pero no olvidemos que junto a estos también se espera una renovación de los MacBook Pro de 13 y 15 pulgadas. Vamos a hablar ahora de los iPad, y es que 2024 va a ser un año en el que previsiblemente Apple debería renovar toda su gama de iPad, sobre todo si tenemos en cuenta que en 2023 no hubo ni una sola actualización de este producto. El informe más reciente que hemos conocido esta semana tiene que ver con los iPad Pro y el precio que tendrían estos, y siento deciros que no tengo buenas noticias. Si seguís con regularidad nuestros recopilatorios de noticias, ya me habréis escuchado decir que uno de los movimientos más previsibles de Apple es el lanzamiento de un iPad Air de mayor tamaño que sirva para contentar, por decirlo así, a los usuarios que quieren un iPad de pantalla más grande sin gastarse el dineral que costarían los próximos iPad Pro, porque si ya de por sí tienen un precio alto,
Con la próxima versión de estos habrá una subida de precio. Los futuros iPad Pro con pantalla OLED podrían tener un precio inicial de $1.500, llegando hasta los $2.000 según el tamaño y la configuración, lo que supone un gran aumento respecto a los modelos actuales. Cuando leí este informe me sorprendió la enorme subida, porque para que os hagáis una idea, si hablamos en dólares, el iPad Pro de 11 pulgadas ahora mismo parte de 799. El motivo del aumento de precios sería el alto coste, obviamente, de los paneles OLED que Apple obtiene de proveedores como LG y Samsung, pero claro, ahora queda ver cómo justifica la subida a sus posibles compradores. Podría hacerlo, por ejemplo, aumentando el almacenamiento o destacando las ventajas de la calidad de los paneles OLED, especialmente el mayor contraste y brillo con un menor consumo de energía con respecto a las pantallas de los iPads actuales. En cualquier caso, si finalmente se confirman estos precios, estaremos ante unos iPad que incluso ya serían más caros que algunos Mac que vende Apple como los MacBook Air, y esto sin contar el precio que habría que sumarle si compramos los accesorios como el Magic Keyboard o el Apple Pencil. Vamos a hablar de los iPhone 16, y es que MacRumors ha recibido información sobre el diseño de los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max basada en prototipos internos de Apple, y con esta información han podido crear unas imágenes realistas de cómo serán estos. Os las estaré poniendo mientras hablo. Algunas de las informaciones que comparten ya os las hemos contado en vídeos de noticias anteriores, como por ejemplo que los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max tendrán pantallas más grandes, concretamente de 6,3 y 6,9 pulgadas respectivamente, y también contarán con un nuevo botón capacitivo de captura en el lado derecho. Este botón de captura permitirá activar la cámara directamente para poder grabar un vídeo o hacer una fotografía. No obstante, el diseño general de los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max será muy similar al de los iPhone 15 Pro, con bordes curvos y marcos de titanio. El aumento de tamaño es posible que, esté relacionado en parte con la cámara teleobjetivo tetraprisma que se espera que este año esté disponible en ambos modelos Pro. Es decir, que dejaría de ser exclusiva, por tanto, del modelo Pro Max. Y vamos con la noticia curiosa del recopilatorio de hoy, y es que, os cuento, el pasado 5 de enero un vuelo de Alaska Airlines que viajaba de Portland a Ontario experimentó un incidente de despresurización en el aire poco después de despegar. Una puerta de enchufe, que viene a ser un panel específico del fuselaje cerca de la puerta trasera del avión, explotó a unos 16.000 pies, que para que os hagáis una idea son aproximadamente unos 4.800 metros de altura. Durante el incidente, varios objetos personales de los pasajeros fueron succionados a través del gran agujero que dejó la puerta, incluyendo un iPhone. Lo sorprendente es que este iPhone ha sido encontrado en la carretera cerca de Portland por un residente local llamado Shinathan Bates, y el teléfono estaba en modo avión con la mitad de la batería y mostraba confirmaciones del viaje para el vuelo de Alaska Airlines. Pero lo sorprendente de todo es que a pesar de la caída desde una gran altura, el iPhone no presentaba daños evidentes, a excepción del cable del cargador que estaba arrancado, pero ya está. Este incidente ha generado un gran interés por cómo el iPhone pudo haber sobrevivido a una caída tan monumental. De ahí que me haya parecido curioso y la haya querido compartir con vosotros en este vídeo. Y poquito más, amigos, muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Simplemente recordaros que estábamos regalando un iPhone 15 Pro, que todavía estáis a tiempo de participar en este regalo si os apuntáis en lamanzanamordida.com. No solo nos apoyaréis, disfrutaréis de contenido extra y podréis participar en todos estos regalos que hacemos durante el año. Y también muchísimas gracias por ver los vídeos que hemos publicado en nuestra primera semana de contenidos aquí en el canal en este 2024. En fin, nos vemos la próxima semana con más aquí, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!